Primer mensaje, un mensaje de tranquilidad a la sociedad extremeña y a la sociedad cacereña. La huelga de residentes no afectará en absoluto a la atención sanitaria. La atención sanitaria estará garantizada por los excelentes profesionales que trabajan en las urgencias y en las emergencias del Hospital Universitario de Cáceres y del San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, ese es el primer mensaje de tranquilidad a la sociedad. No hay ningún problema para la atención sanitaria, ningún problema. Y en segundo lugar, pues miren, lamento muchísimo que los residentes de forma unilateral, ayer en una reunión de 7 minutos, que parecía que tenían ya la decisión tomada, abandonasen una reunión que era de negociación, que era una reunión de diálogo, y en ese diálogo es en el que está el Servicio Extremeño de Salud. Y a ese diálogo es al que apelo a que se acojan los residentes. Sus motivos tendrán para no querer hablar o no querer llegar a la negociación. Otra cosa no puedo decir, que lo lamento profundamente, que lo siento mucho y que en este momento pues también velo por ellos cuando digo que lo que se va a ver afectado es su formación, su propia formación, no la asistencia sanitaria de la población, ¿no?